Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Twitch de Basajaun Gamer, donde continuaremos con nuestra serie de Mass Effect Basajaun Style en Mass Effect 3. Recordemos un poquito que hemos tenido estas pequeñas pausas inesperadas, por otro lado. En un principio estábamos intentando reclutar al mayor número de gente posible. Hemos estado haciendo un montón de misiones, pues bueno, ayudando a algunas de las especies del Consejo. Y hemos ayudado a los turianos, hemos ayudado a los Krogan, hemos ayudado a las asari. Y poco a poco hemos ido reclutando medios, hemos ido obteniendo medios para poder... Vamos a subir esto. Para poder tener ya un número de suministros, un número de gente adecuada como para hacer frente con ciertas garantías a la invasión de los segadores. Los segadores están aquí, nos están puliendo por todos lados. Y la verdad es que, si bien al principio todo parecía ir moderado, con tareas importantes, se nos llenó esto de mini tareas, digamos, de encargos, de estos así, en plan un poquito sui generis, ¿no? Como por ejemplo era el de encontrar un sofá en Omega, lugar donde también estuvimos para poder... para poder tener así como parte de nuestra flota o parte de nuestro bando a los mercenarios de las diferentes facciones, que es un recurso muy valioso para una guerra directa. Y pensando en pues, no perdernos mucho en estas misiones que podéis ver aquí, ya digo, hay muchas misiones de estas que son testimoniales, digamos, que sí nos van a ayudar a tener algún recurso extra, pero no son, digamos, a nivel narrativo, no son importantes. Se me ha ocurrido el ir ya un poco a por los quarianos. Recordemos los quarianos, Tali, cuyo nombre es muy largo como para acordarme y poco como para pronunciarlo. Pues vamos a ir, en principio, ir a por ellos, ¿no? Vale, tenemos aquí el relé de masa. Como veis, además es que esas visiones secundarias y encargos y demás exigen que vayamos sistema por sistema buscando. Aquí en el Valhalla sí que hay algo, pero vamos a ir hasta aquí. Vamos a ir hasta los confines lejanos. Ahí en el borde del sistema es donde se encuentra la flota nómada. Muy buenas. Lo he visto antes. Lo he visto antes por ahí. Muy buenas tardes, José Manuel. Vamos a poner esto por aquí. Vale, en un principio tenemos a la flota nómada ahí y seguramente nos expondrán algún problema grave. En un principio no sé si tendrá que ver con los segadores. Creo, si no recuerdo mal, que no. Y debemos de recordar que en Mass Effect 2 nuestra interacción con los quarianos fue muy grande, sobre todo por ese juicio contra Tali, porque encontramos a un Geth que en principio nos salvó y nos explicó que los Geth estaban divididos en dos bandos, los buenos y los malos. A ver, los malos eran los que estaban siendo adoctrinados por las viejas máquinas, que eran los segadores, y los buenos no dejan de ser aquellos que echaron a los quarianos de su planeta. Claro, cuando rescatamos a ese legión, a esa unidad que era del bando bueno, era un bando que no tenía ningún problema en convivir con humanos, pues resulta que Tali pues tuvo ahí un encontronazo con él, como era de opio. Y eso puede ser, como bien estuvimos analizando la situación de los Krogan, les habíamos ayudado, pero también habíamos evitado que les curasen en un principio en Mass Effect 2, pues en este caso pasa un poco lo mismo. Hemos sido siempre muy aliados de los quarianos, les hemos ayudado en muchas ocasiones, pero también tuvimos una pequeña confrontación, aunque quiero pensar que Tali nos echará un capote. Muy buenas, Johnny. ¿Has visto Diablo Immortal? Lo estoy jugando y no me disgusta. Está bien. Estará bien. Lo vi por encima, pero es de estas cosas que las ves de lado y crees, y he pensado que realmente lo que más les interesa para utilizarlo de Diablo para esto. ¿Lo estás jugando, que beta o...? Es que no sé. Yo sé que iban a anunciar algo estos días. No he visto ningún anuncio en concreto o me estoy aliando, porque la verdad es que... Aquí dando palos láser. Ya ha salido, vale. O sea, ha sido una cosa así de en plan de... Pues ya lo tenemos aquí. A ver, ¿cómo es eso?
Hay un pack de SnowRunner y, bueno, supuestamente SnowRunner y MadRunner. Bueno, espérate, esto huele a Epic. Ah, es un free to play. Bueno, ya lo miraré luego, porque ahora mismo ya digo que no me interesa mucho. Ahí tenemos. I'd hoped for your support in the fight against the Reapers. What's going on? 17 days ago, with precision strikes on 4 Geth systems, the Quarians initiated the war to retake our homeworld. Vale. Which was a clear violation of our agreement with the Council to avoid provoking the Geth. A treaty violation is nothing compared to recovering our homeworld and advanced AI technology. Vale, me voy a cagar un poquito en todo, gente, porque si os acordáis en el juicio, hicimos una jugada que fue de primeras intentar desmotivarles a la hora de tenéis que atacar a los Geth, ¿no? Pero sí que dejé constancia de que tarde o temprano se podía intentar aparcar esa opción. Una opción que se podrá abarcar en el momento en el que haya medios. Y estamos pocos años después, no sé si fueron 2 los que hemos estado confinados o recluidos, presos en nuestra propia casa. Y ya estos estaban ya están todo lanzas, ¿vale? Están ahora debatiendo si realmente su acción contra los Geth se puede justificar en estos momentos que estamos atacando, que bueno, que nos están atacando los segadores. Your homeworld? You mean Rannoch? Correct, Commander. 300 years ago, we lost our world to our own AI creations, the Geth. After we attempted to kill them. We didn't try to kill them, Chorus. We tried to deactivate them. It wasn't murder. Bueno, esto es como las películas de Batman. No sé cuántas veces nos tienen que explicar. Es para móvil y PC. El Diablo Immortals. No sé cuántas veces nos tienen que matar a los padres de Batman. Would have been easier all around if you'd succeeded. Indeed. Our predecessors underestimated the threat. They gave the Geth time to mobilize. Whereas you chose to attack the Geth rather than consider negotiation. I agree, Admiral Chorus. That was a mistake. We're correcting our ancestors' mistakes. In the middle of a galactic invasion. This was the most appropriate time. Of course it was. The Council was too busy with the Reapers to slap sanctions on you for starting another war. We'd driven the Geth back to the home system when this signal began broadcasting to all Geth ships. The Reapers. Under Reaper control, the Geth are significantly more effective. Our fleet is pinned in the home system. If we're going to win, Win? You insisted on involving the civilian ships, Admiral Gerrel. We need to retreat or we'll lose the live ships. Where's the signal coming from? Here. A Geth dreadnought. It can outgun anything we've got, and it's heavily defended. The Normandy stealth drive can get us in undetected. I could board, then disable the Reaper command signal. Yes. Cutting off the signal should throw the Geth into complete disarray. And while they're confused, you get to a mass relay and retreat. Good. Our civilian ships have seen too much fighting already. Are you certain you can disable the signal? We'll get you out of there safely, Admiral. Our newest Admiral has also volunteered to offer technical expertise. Hombre, respaldico. Talizora Vas Normandy, reporting for duty. Glad you could make it, Tally. Admirals, I'll ready a team to hit that dreadnought. Thank you, Commander. Bien, lo dicho. Vamos a atacar la nave de los segadores para evitar que los segadores adoctrinen a los Geth. Admiral? It's mostly a formality. I'm an expert on the Geth. That you are. I'm glad you're here. I came hoping your fleet would help me retake Earth. Don't worry. We pay our debts. We've got the largest fleet in the galaxy. If you can help us, we'll hit the Reapers with everything we've got. Or however much is left from this stupid war. I thought you'd support the invasion. No. After talking to Legion, I thought maybe there was a chance for peace. So why help them? I'm an admiral. People look to me for guidance. Public disagreement would divide the fleet. I'll get your people out of here safely, Tally. Thanks, Shepard.
And just so you know, I need to keep things strictly business in front of the admirals. If you'd like to catch up, let's talk somewhere private. Sure thing. Vale. Si quieres ponerte al día. Eso I'm ha ready to sido... hit that dreadnought whenever you are. Sí, pues vamos a ir ya. La verdad. Vale, pues... ¿qué? Chaorum... En principio estábamos aquí, ¿no? ¿Qué leches? Ah, vale, tenemos que ir aquí. Velo del Perseo y utiliza el acorazado. Vamos para allá. Yo digo que hay diferentes posturas al respecto y parece que Dalí nos ha abierto un poco la puerta de que sí pueda existir una opción de Flota Nómada, campo de restos Geth y el acorazado. ¿Vale? Vamos a atracar. Ha dado la sensación de que también existe la opción de... Lo diré. De que haya paz entre ellos, ¿no? Es importante. ¿Y a quién podemos usar para atacar a estos individuos? Alguien que tenga sobrecarga. Y esto lo digo más que nada porque los robots son más vulnerables. Son más vulnerables a las sobrecargas, ¿vale? Pero también vamos a llevar a la de incineración porque sé que hay algunos, los cazadores, que son buenos en... Ah, vale. Sí, ya tiene... Sí, está bien armada esta. Esta es... vale, es esta. ¡Con escopeta! Tal y con escopeta. Es que me gustaría saber qué poderes tiene. Me gustaría saber qué poderes tiene para poder pensar en... Concho. Así va bastante ligerita de peso, aunque lleva la escopeta 5 puntos. Nosotros no podemos gastar nada, 14, aquí sí. Y vamos a gastarlo. Aquí. Y luego ya... ¡No! Bueno, de lo malo las habilidades las podemos poner en partida. Déjale sin alcohol. Serían más peligrosos, José Manuel. I have detected several hundred unique ship signatures engaged in active combat. Yeah, like I said. Take us in, Joker. Bueno, vamos allá. Stealth drive engaged. Only way they'll detect us is if you all start singing the Russian national anthem. ¿El ruso? ¿En serio? Pensaba que estos eran más americanos, ¿no? No, pero eso no es una nave segadora, es una nave Geth. Se parecen, pero no son iguales. All right. Once we're aboard, we find whatever's broadcasting the Reaper signal and shut it down. Tally's our expert on Geth software. She'll be handling hacking and security. Your expertise with the Geth is a welcome addition, Tally. Edie, so... a body? It has proven useful. I hope it doesn't cause you concern. Not unless you go crazy and decide to overthrow the humans. If I decide to overthrow the humans, you will be the first to know. Shepard, there's a problem. All tubes except one are physically secured. I see the free one. Pretty torn up, though. Too risky for the whole team. I'll secure the docking area. Everyone else can follow me over. Roger that, Commander. We'll just stay here. You know,
quietly. Hang tight. It'll just be a minute. Vale. No sé si ahora me va a dejar, ¿no? Porque solo estoy yo. Pues la hemos liado. Vale. Un tubito. Tenemos que ir. Es un sonido un poco raro. Un sonido que hacen las botas. Un poco mierda, ¿no? Además, mira, si había una película que lo interpretaba bien, era esa película en la que prácticamente todo el sonido en el espacio, no existe, porque al no haber, digamos, una propagación de aire, no existen ondas de sonido. Entonces no debería sonar nada. Lack of gravity is a little disorienting. The dreadnought has artificial gravity. You should be okay once you're on board. Until then, I'll make do with mag boots. Hey, take your time, Commander. We're fine until they, look out a window. Geth don't use windows, remember? Structural weakness. Like the Geth are just sitting there saying, those organics would never try the no windows thing twice. No puedo correr, o sea, no penséis que... Ah, toma por saco. Looks like the rest of the team isn't using the docking tube. So I'm guessing you'd rather not solo the Dreadnought. Not if I can help it. Ask Tally to get on the Dreadnought schematics. If she can point me at another docking tube, I'll override the controls and let the boarding party on. Bueno, veremos la manera de intentar... arreglar esto. Madre mía. Por aquí no se puede, ¿no? Uy, ahí hay munición. Vamos para arriba. Seguramente hay que ir por ahí, pero... Por aquí es por donde hemos venido. No me pegues esos sustos, por Dios. I found another airlock. I think we're good to go. Great. If you override the controls, we'll be right there. Ah, vale, no es esto. Vale, hay unas caras ahí. Ten cuidado, ya digo, con los cazadores entre los Geth y luego, obviamente, los grandes. Los grandes también son importantes porque esos hacen bastante daño, tienen el dron y luego tienen un par de ataques bastante poderosos. Dudo que en una nave haya un coloso. Pero bueno, a saber. Vale, ya están dentro, así que... Se queda Tali mirando. Thank you, Shepard. I will try to find a more convenient docking point next time. Next time? Here, let me see if I can get this open. In the meantime, take a look at this. There, it's open. We're clear to go. O sea, una pipa. Pistola de arcos. Pesa bastante más. No hace mucho menos daño. Ahora hace más daño porque se le han instalado las piezas. No pesa mucho más. Tiene algo más de cadencia y tiene más precisión. Tiene menos capacidad. Y ya dábamos justito con esta. Es que si...
Nos arriesgamos. Una versión a menor escala del predictor de arcos, que solo requiere munición térmica para solucionar sus problemas de alimentación. La pistola de arcos usa láser invisible para ionizar aire y allanar el camino de... Puede cargarse para hacer todavía más daños. Es de las que se puede retener el gatillo. Vale, ahora sí. Tali, 85 puntos. Vale, drenaje de energía, esto es importante, ¿vale? Porque el drenaje va a hacer mucho daño. Vale, mecánica quariana, esto también lo vamos a aumentar porque esto viene a ser su salud y esas cosas. De los drones. De los poderes tecnológicos. Tenemos a la otra que lleva poder tecnológico. El dron de defensa, que nos va a venir bien. El sabotaje también nos va a venir bien. Y el dron de combate, que es el que ataca. Vale. Vale, por ahora los dejamos así. Vale. Vale, vamos. Perfecto. Ya está. We're looking for an operations center. I can disable the Reaper command signal from there. Where's the closest one? Past their defense network and through a sensor cluster. Guardian anti-fighter lasers. I believe the dreadnought's using ultraviolet frequencies instead of the standard infrared. Expensive. Bet it gives them an edge in close combat, though. When the fleet rushed the dreadnought, those lasers carved right through our ships. Come on, let's get to the op center before they lose more. Por ahora quitamos el puente. Y vienen ahí los gets. Vale, y hay uno cohete. Vale, voy a hacer una cosa, que es, a esta le voy a meter la sobrecarga como este poder y el dron, el drenaje de energía para Tali. Vale. Y yo me voy a poner las balas incendiarias ya. A ver, si yo tienes que bajar por las escaleritas. Vale. Vale. Mientras nos estén saliendo los pequeñitos, vamos bien. Me fastidia un poquito porque debería estar utilizando un poquito más la incineración de Seed. Porque la incineración de Seed con los ataques bióticos hace reventar más.
Its structure is... We may be able to extract combat data from these sensor panels. We're taking heavy losses. The Geth have a planetary defense cannon. It's ripping through our fleet. Is there anything we can do to help them? Just make their sacrifice worthwhile. Why do we need to find the operations center? Wouldn't any access console do? Unlikely. Y pinta que tenemos que volver por aquí. Y cuando volvamos, va a haber lío. Va a haber lío cuando volvamos, me parece a mí. Good. Let's get the Reaper signal and get the fleet out of here. A ver, es uno y está disparando, vete a saber tú a qué. Ahí están los cazadores. Vale. Los cazadores que no los puede... Vale. Uno por aquí. Otro por aquí. Vale, aquí vamos a tener jaleo, Algo más por aquí que se nos pueda ocurrir, ¿no? Consola. Entonces, experta. Right, but how do we get there? The Geth have sealed emergency bulkheads to block us off. We need a route to the drive core that can't be blocked. A path that runs the length of the ship. What about the main battery? It runs right by the drive core. That could work. But? The Geth still have us locked in here. We need to get these doors open. They've locked high-level processes. We need something basic. A ship-wide emergency. Like a fire. What about the heat diffusion system? Wait, if I faked a thermal warning, it would Que open all maintenance tubes for emergency venting. Would that override the lockdown? Yes. Okay, I've got it primed. But be ready. I'm reading hostile Geth on the other side of the doors. No me digas. Que abran la puerta a ellos. Geth are dropping from the ceiling. There could be cloak hunters as well. Mierda. Al vuelo. Mierda, me han pillado por detrás. Me he entretenido con ese. He visto el cazador y he dicho, mejor no perderle de vista. Estaba atento ahí. Había ido un cazador, el muy cabrón. Los cazadores son peligrosos por... Bueno, se les ve bien, pero... Es como que... ¿Qué vienen por aquí? ¡Ja! ¡Qué cabrones! Vale, aquí hay una puerta. Vamos para allá. Va bien, va bien. Tenemos dos poderes muy buenos contra los Geth. Estratégicamente vamos, creo, por delante.
presence of Geth intelligences. Those not loaded into mobile platforms serving the ship itself. For all our cybernetic upgrades, I'll never understand integrating that completely into a system. Shouldn't be too much farther to the main battery. I'm surprised they'd send you on this mission, Tali. Even admirals are expected to serve. I'm better at hacking than I am ordering ships around. Seguimos bajando. Vamos cogiendo todos los datos que podamos. Nos dan, por lo menos nos dan créditos. Priority message. A planetary defense cannon just took down Admiral Chorus's ship. Survivors? They got to escape pods, and I've got Admiral Ron trying to establish a secure link. Put her through. Shepard, this is Ron. The heavy fleet is collapsing. I don't know how much longer we can hold out. We'll have the Reaper signal deactivated shortly, Admiral. Vamos a ver. Shortly. A ver si es verdad que es dentro de poco. Próximamente. Vale, ese es el cañón. More incoming! I think they figured out what we're doing! Watch the shockwave! That's a big gun! We should be okay if we stay in cover! On it! Yes! Understood! They're also overhead. There should be a maintenance block near the battery itself. Exo! Ah, coño, que hay más ahí abajo. ¿Qué hace Tali ahí? On it! Vale. ¿Dónde? Vamos a meterle un dron de ataque ahí. ¡Ué! Mierda. Vale. Un poco locura que vengan aquí, porque creo que por aquí arriba no viene. La onda esta expansiva por aquí no pasa. Por en medio nos pillaría. A ellos no sé por qué no les hace nada. No deja de ser lo mismo, pero... Vamos allá. A tope. The main gun is offline. Y te quedas ahí. The maintenance lock is in place. Let's move.
Y se quedan ahí, es una de... El arma está desactivada, pero por si acaso me quedo en el cañón. Es increíble. Bueno, confiemos que esté desactivada. ¿Lo ves? Si es que... Venga, quédate. Venga, pasen y vean. En serio, Pero vale, estamos vivos. Sí, sobre todo es eso, sí. Espérate, que todavía me pulen otra vez. Quedaos abajo. Vale. Buah. La he liado partísima. La he liado partísima. ¿Dónde está? Es que cada vez que pasa me pule el cacharro. Me toca agachar. Vale, me da a mí. El puto dron. Vale, da igual. Aguantamos. Vale. Justo. Eso sí que es un timing perfecto. Por la espalda. Ah, en el medio. Ahí no les hace nada. Y a la derecha igual, no sé. Derivación. Vamos para allá. Por aquí. No. Ah, otra vez tenemos... Cagüen. Otra vez tenemos la típica ¿no? Vale, es un ascensor, ¿no? Entonces me tengo que poner encima de la plataforma. De estas cosas que tanto gustan. Sí, es un ascensor. Vamos con el ascensor. Sí. Oh, la verdad es que no he agarrado tu mano, he agarrado más bien el bordillo. Gracias. Good. Hopefully we're done with elevators. O sea, Come on. The drive core shouldn't be far. Por cuestiones de física, no quiero menospreciarla, pero creo que por su peso no podría levantarme. O sea, es una de... ¿En serio? ¿Me vas a coger tú? No, hay una robot al lado tuyo que podría tener más fuerza. Me inspira más confianza. Sí, sí. Buah. Vamos para allá. Me inspiraba más confianza a Sid, pero se ve que no tiene instalado el DLC de ayuda. That's definitely Reaper tag. But what's... What?
Shepard Commander, help us. Legion. I am pleased we have the chance to free you from confinement. Shepard, wait. The Geth are being controlled by the Reaper signal. Right. This thing. So for all we know, Legion is with them. Maybe it sided with the Reapers voluntarily. Or maybe it's hacked. Hmm. Good point. Guess we can't take any chances. Shepard Commander, wait. We can assist you. You spoke with us. You know we would never agree to subjugation by the old machines. Entonces, ¿qué haces? How do I know you're not under Reaper control? Our architecture prevents it. We are too complex, but we are being used to broadcast the command signal to all Geth. I'm here to destroy that command signal. Freeing us will end the signal. You may then destroy us if you deem it necessary. Okay, Legion. Nobody's gonna get destroyed. Just take it slowly, alright? Wait, you cannot simply remove the restraints. We are secured via hardware blocks nearby that shackle our operating protocols. I am familiar with the concept. The AI shackles Cerberus used to keep you under control. Yes. Used by organics, it is understandable. For Geth to install this in a formally independent unit is unnecessary. The hardware blocks are on the far side of the room. Vale. Far side of the room, you said? Yes, deactivation should be simple. The Geth protected them against viral attack, not physical removal. How'd the Reapers get control of the Geth? They did not. The creators attacked. The Geth wished to live. The old machines extended an offer. So we went to that Geth station and rewrote the heretics for what? Nothing? No, you successfully rewrote the heretics. The decision to ally with the old machines was difficult. Had the creators not attacked, it would have been unnecessary. We'll have you out of there soon. The Geth only allied with Reapers for salvage. Nothing is alliance with the Reapers. They could have found another way. The Geth were ostracized by all of the races. They had no other choice. Muchísimas gracias, Beba85, por esa raid. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Beba y bienvenidos a Mass Effect 3. Estamos aquí en la difícil situación de salvar a Legion o no. En un principio nos ha comentado, vamos a parar un poquito para que no parezca que... nos ha comentado como que en un principio la misión que hicimos con él de erradicar o reprogramar a todos los Geth que habían sido adoctrinados inicialmente funcionó, pero que a la hora de unirse a ellos como que no fue tan sencillo, y el hecho de que los quarianos les volviesen a atacar o tuviesen esta ofensiva que estábamos intentando evitar, pues resulta que los ha devuelto un poquito a las viejas costumbres. Además, parece ser que Legion ha sido como apresado, capturado, para que los segadores utilicen su núcleo, digamos, su capacidad de comunicación con el resto de máquinas para intentar adoctrinar a más. En un principio nos ha dicho que no hace falta destruirlo para liberar a los Geth de los segadores, pero destruirlo también nos podemos bien destruirlo o bien liberarlo. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo. Muchas gracias por ese follow de Watch the Music TV. Vale, hemos liberado a la Legión. ¿De la que Legión? As a gesture of cooperation, we have disabled the Dreadnought's drive core. All weapons and barriers are offline. Pero tus amigos no quieren. Pues nada. Alert, Geth reinforcements incoming. Gracias por decírnoslo. Creo que ya éramos conscientes de... Bueno, vamos a tener... Aquí está, el Juggernaut. Los Juggernaut Geth son muy puñeteros. Vamos a intentar abarcar el ataque hacia adelante. ¡Ey! No me ha hecho la croqueta. No me ha hecho croqueta. No me ha esquivado, vamos. Pues nada, vamos a ir poco a poco. Vamos a ver.
¿Quién me está dando por...? ¿Quién me estaba dando por detrás? ¿Estaba todavía vivo el bicho ese? Ah, pues nada, con paciencia. ¿Los otros vienen? No. Vale. Había un cazador por aquí. Placing a ¿qué turret? Mierda. Mierda. Curar. El puñetero dron. Ay, los poderes. Vale. Vale, dron para allá. Vale. ¡No! La otra, hombre, por Dios. Tengo puesta... No tengo la puesta munición. Sí, ¿no? Sí. ¡Agacha! No, no se agacha. Ahí no se agacha. No llega. Vale. No. No. Vale, chachi. ¿Dónde? No ataquéis si no es estrictamente necesario. Vale, hay otro Juggernaut.
Right away. Vale. Puede que haya todavía alguna, ¿eh? Bien. Patrol fleet, flanking support on the heavy fleet. Give them a firing lane. Vale. All ships open fire. Shepard Commander, the Creator fleet is firing upon this vessel. Without barriers, this ship will be destroyed. We must evacuate. We need to get to the escape pods. Vale. Geth transmit intelligences via remote signal. We do not use escape pods. Suggestions? Geth fighters are docked in a portside fighter bay. We can pilot a fighter to safety. Vale, en un principio ahora esto se supone que es una misión de escape, pero nos saldrán enemigos y habrá que lidiar un poquito con ellos. Un poquito. Shepard to fleet. Hold fire. I repeat, hold fire. They're not responding. Damn it. Shepard Commander, we have taken control of docking protocols. Venga. We're right there. Vaya por Dios. Menudo guantazo se ha pegado. Shepard Commander, we can only launch from the upper level. Let's go. Shepard, the door. Double time, people. Hurry. We're losing the environmental field. Hemos llegado ahí de lado, derrapando. Vaya hostia. North data, Shepard. Reading a loss of gravity. You okay over there? ¿Estáis bien? Fine. We're leaving in a Geth fighter. Transmitting rendezvous coordinates. Does the storage compartment have adequate room, Shepard Commander? We're fine. Go. Sí, necesitamos que alguien que lleve una nave sin ventanas pueda ayudarnos, porque... Just waggle the wings or something so I know which one is you. Las ventanas están sobrevaloradas. Díselo a Windows. Díselo a Microsoft, que vende Windows. Bien. Aguafiestas. Dreadnought while you were on board? They were supposed to pull their fleet out safely. Instead, I know. Admiral Garrow's been causing trouble along the Turian border for years. But I can understand their desperation. We only lost Earth a few weeks back. we haven't lost Earth yet. We need help, Shepard. We need a fleet. And the Quarians have the biggest one out there. I'll get it, Admiral. Bien. Parece que lo que ha sido... Unilateral strike endangered us all. I should charge you with treason. I was within my authority as Admiral of the Heavy Fleet. And what of Shepard? And Talizora? They escaped unharmed. Shepard, the mission parameters changed. Déjame darle una hostia. You understand that? I understand that you wasted your chance to withdraw safely. The Dreadnought was... Dale. Venga, va. Admiral, you jeopardized your mission and your people. Get the hell off my ship. Shepard, I understand you're angry. If I didn't need your fleet, He nearly got us killed, Ron. You must understand. The Geth inflicted heavy casualties before you disabled the Reaper signal. you said they have a planetary defense cannon? Had. Admiral Chorus sacrificed his own ship to destroy it. He crash-landed on the home world. The Normandy can assist with rescue efforts. Thank you, Commander. I think the worst is over. The Geth no longer possess the programming upgrades they had while enslaved by the Reapers. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. What the hell is this? Wait. Everybody calm down. Relajen las tetas. Its name is Legion. It helped me destroy the Collectors. The Reapers were using Legion like a signal booster to broadcast commands from the Dreadnought. We freed him. We freed it. This is a fascinating prototype.
With some study, I may be able to use it to find a weakness in the Geth consensus. Legion said it could help us. For now, let's hear what it has to say. Understood, Commander. So, you say you can help? Yes. What can you tell us about the Geth? How will they react without Reaper guidance? This is a false assumption. You have cut off long-range control, but the old machines placed a base on Rannoch for short-range direction. The Geth still have Reaper upgrades. Correct. They are currently disorganized, but once the short-range signal is in place, they will recover. Kila, I need to warn the fleet. Then, coordinate with Geralt. Move! We need to take out the Reaper base. Where's it located? Unknown. Find it. Understood. We do know the location of a server from which Geth fighter squadrons are controlled. The squadrons are targeting Creator live ships. Disabling them will limit casualties. We offer assistance. Thanks. Bien. Vale, pues vamos a mirar un poquito el tema de los recursos. Tenemos 4.600 y hemos pasado del mínimo considerablemente. Tenemos la flota de bombardeo Volus que le sacamos a no me acuerdo cómo se llamaba. El cuerpo de ingenieros de la Alianza. También hay más cosas nuevas por aquí. O nuevas o mejoradas. A Zaid Masani. Una misión de estas en la ciudadela bastante sosa. Pero bueno, queda simplemente seguir la pista y luego chantajear al Volus. Así que no había nada del otro jueves. La sexta flora. La flora. Sí, flota. Y también la sexta flota también turiana y asari. Bien, vamos cogiendo gente. Vamos reclutando diferentes miembros. Los salarianos por ahora no nos dan mucho apoyo. El crisol va un poquito como puede. Los asari, bueno, se han empezado a unir bastante bien. Los krogan aguantan y los turianos también. Vamos a hablar con Ran, a ver primero. The Geth recovered faster than we'd hoped. If it hadn't warned us, they could have wiped us out. Sounds like you owe Legion an apology. However advanced your friend is, it's still a Geth. A Geth who just saved your fleet. And I wish I could have known it better. But right now, we cannot afford trust. What do you need? I'd like to know about your patrol fleet. In peacetime, the patrol fleet managed navigation, internal security, and intership conflicts or crimes. Now, we mostly guard the heavy fleet's flank. It's mostly light frigates or fighters. Vale. Tell me about the civilian fleet. Our civilian ships? Admiral Chorus commands them. If he survived his crash landing on Rannoch. In peacetime, they made up the bulk of our fleet. Now, our strength would even give the Turians pause. Tally said you had the largest fleet in the galaxy. The Turians have more dreadnoughts. Their overall military force is larger than our heavy fleet by far. But before we began this war, we jury-rigged every Quarian ship in the flotilla for battle. Even our live ships have cannons. Vale. Use what you've got. Indeed. With the modifications, our live ship cannons are comparable to the main guns on a dreadnought. Impressive. They lack the armor of a real dreadnought, but they can back the heavy fleet formidably when needed. Vale. What can you tell me about Admiral Geralt's heavy fleet? It was our main military force before the war, comprised of all Quarian vessels suited for sustained combat. It can't compare to the Turian forces, of course, but we have a number of heavy frigates and advanced fighter forces. Which fleet does Admiral Zen command? Special projects. It's not a fleet per se, just a few research vessels. Lo que también tienen armas, así que... have put us within striking distance of the homeworld. You're not worried about her losing perspective, given her interest in the Geth? If she can save our people, she can do whatever she wants. I'll let you get back to work. Thank you, Commander.
si trabajáis, porque son cabezones estos quarianos, ¿eh? Vamos a ver, la señal de socorro. Can you clean this up? I will try. This is the Kodesh. We've lost barriers. Our comm system is jammed. Can anyone hear this? We have death fighters incoming. Please, if anyone can hear this, we need help. We have hull breaches. Life support failing. Ron, the Kanesh is getting swarmed by Geth fighters. Damn it. Interceptors, divert to the Ganesh. Thank you, Commander. If you hadn't enhanced that signal, would have lost the ship. Mejorar la nave y avisado que tú lo has escuchado y lo has hecho nada. Da igual. Vamos a ver. I haven't heard any news about Ya, the posible. fleet base. Hopefully they'll give us a target soon. So how did you end up back with your fleet, Tally? When the war started, the Admiralty Board asked for my help. I had more recent contact with the Geth than most of my people. They hadn't filled the spot on the board left by my father. I was invited in. Ay. It's just a technicality. I'm far too young to be a real admiral. Don't sell yourself short, Taddy. The board needed your expertise. You needed the authority that comes with rank. Ya, pero ya conoce a Legion y no tenía intención de atacar. Y resulta que, según ella llegó, atacasteis a los Geth. O sea, ya veo yo lo que la valoráis. How did the war with the Geth get started anyway? Admiral Zen developed a scanning countermeasure that interferes with Geth active scans. It's like a flashbang grenade. It effectively crippled the Geth ships in combat. My fleet couldn't pass up the chance to attack. Un error. How is it being back with the fleet? Right now, it's exhausting. I'm an admiral in the middle of a war. I just want us to get out of this alive. Everything else can wait. When this is over, I could use your help. I can't, Shepard. If we survive this, we'll have a homeworld. My people need me. You could help your people's homeworld by fighting the Reapers. I don't know. Like I said, I'm not thinking that far ahead yet. Vale. Talk to you later, Tally. If Vale. you want to catch up in private, call me up to your cabin. Bien, lo dicho. Tenemos ahí... Without the fleet, we lose our supply line. Commander, we've got reports of trouble at a ⴘᴜᴇᴅᴇᴱ fuel depot on Sion. I've updated the galaxy map. Ah, vale. Novedades sobre el crisol. Gracias de nuevo por todo lo que hiciste para sacar nuestro grupo de aquella instalación de Yelix. Estos son los de... Vale, es Brincowl. Es la de Jacob. Nos vemos en la ciudadela. Jacob. Vale, vamos por ahí. Jacob. Bueno, que ese mensaje es tardío. O sea... Vamos a la cubierta de atraque porque vamos a intentar comprar algún... Come on. The M44 Hammerhead is vastly superior. Come on, that thing's made of tissue paper. At least the Mako can take a few hits. I'd hope so. That thing handles like a drunk rhino. No agility whatsoever. More like a bull that can climb and climb for days. It only climbs because of its stupid, vertically aligned mass effect fields. Jump or stick. No speed. No lateral movement. Hey, with a cannon like that, who needs to move? If you want that, why don't you just stick with the old M29 Grizzly? Hey, I love that tank. You would be one to love grizzly bears, Mr. Vega. Vale. Teníamos el... No. Estábamos con la... No. ¿Dónde está? Vale, no está ya. O sea, las tengo subidas ya al máximo, me parece a mí. Así. Sí. Llega un momento en el que no permite subirlas más. Y luego estos tenían el Viper o la Mantis. Como no lo tengo claro, mejoro las dos. Sé que cada una tenía sus ventajas.
La discípulo tampoco es mala escopeta. La Valkyria era buen arma. La Revenant también es buen arma. Habíamos conseguido... Daño de armas. Sí, pero es que cada vez tengo menos... Recarga de poderes. Daño de armas. Daño cuerpo a cuerpo que no me interesa. Pero es que perdemos salud. Es que perdemos... No, salud. La mejora de salud. Mejora de escudo. Daño de armas. Esta en principio era la armadura que hacía más... Vale. Es el daño cuerpo a cuerpo. Este era daño de armas. Y este era la recarga de poderes y los daños poderes. El mnemotécnico. Va bastante equilibrada esta armadura, tal y como la tengo puesta. Vale. Viper. Vamos a ver qué quiere Vega, que está mucha rata. Sí, ¿verdad? Sorry I missed it. And that Geth Legion. I know you two have a past, but you sure we can trust it? I'm hoping for the best, but I'm gonna keep my eye on them. And that makes two of us. I guess you can't always judge an individual by their species. Look at Sparks. If all the Quarians were like her, we wouldn't be stuck refereeing their war with the Geth. Sparks? Yeah, your Quarian friend. The jumpy one with the glowing eyes. Sparks. Uh-huh. Crazy that they pick now to start a fight. But I guess the end of life as we know it can make everybody a little loco. Just a little? Hey, not everybody's as crazy as you, sir. Señor. Así, me gusta, con respeto. Me llama loco y luego me dice... Sir. Muy bien. Puesto de mando, vamos a ver esa misión que tenemos ahí pendientes. Joder. Y empezamos. Me va a decir cada vez que pase por ahí que alguien quiere hablar conmigo, porque me lo podía decir todo del tirón. A ver, ¿qué quiere Chakras? Shepard, remember our agreement? We'd open a bottle of cerise-sized brandy every year, and it's my turn to buy. But it hasn't been a year yet. Yes, well, something tells me we won't have the chance a few months from now, so indulge my impatience. Doctor, put that bottle in a safe place. We'll crack it open to celebrate our victory over the Reapers. Admire your optimism, and I'll look forward to the day we can share it. Till then. Madre mía, está todo el puto rato está pensando en hacer botellón. Es una pasada. Siempre que me llamas para beber. A ver, ¿quién quiere hablar ahora? Ostras, es verdad, no habíamos conseguido el Ah, no. ¿O sí? Ya digo, vamos a estar ahí. Es que no sé si hacer yo el paseillo. Vamos a ver, ¿qué? Good news on the installation of that thermal pipe you got us. I went right brilliant. Much better than we expected. I told you it would. It gets better. While interfacing through our ESO capacitors, our Miss Daniels here had an epiphany. Vale, ahí tenemos el recurso. Vale. Need anything, Commander? Carry on, Adams. Aye, aye, sir. Si no hay una intro, una comunicación inicial, no hay que hablar con ella. Venga, va. Estoy por ir al alojamiento de capital y llamar a Tali. O sea, venga, va. De total, porque si no nos va a recordar que tenemos que hablar con ella. Invita a Tali, venga, va. No, salseo no, José Manuel. No te calientes. Thanks for asking me up. I couldn't talk freely in front of Ron. Keep calm. Okay. No, I'm really not. 17 million lives are riding on me. And I don't know if I can save them. Even if we defeat the Geth, you will lose more ships, Tali. You need to be ready for that.
My father once told me that commanders mourn losses, not people. He didn't think he could make the big decisions, the ones affecting the whole fleet, unless he put people at a distance. I don't think I can do that. Maybe I'm not meant to be an admiral. They need you here. I know. And at least now, I can push back against the worst ideas. That's why I accepted the position. And because of you. Me? When they offered me this position, I asked myself what you'd do. I thought you'd take the chance to make things better. That probably sounds stupid. It's just, I know I'm not really qualified for this. You're doing fine, Tally. And thanks. I should get back before the admirals get into trouble again. I'll talk to you later. Mira, sí. Bueno, pues esa era la charla que... ¿Qué? ¿Alert? Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Ah, vale, la periodista, espérate. Ready for a chat, Commander? I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night, and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. I think we're just fine in front of the camera. Oh, did you think? Of course you did. Me and my big mouth. I'd better get out of here before I send another wrong signal. See ya, Commander. A ver, no digo nada. Sí. Joder. Venga, va, charlita. James, I've got some time if you Ahora want to talk nos private. toca hablar con el pecho palomo este. No se puede resistir al encanto vasco nunca, nadie. No se puede. Es imposible. Good, James. You? Good, good. Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander? Sorry, Shepard. I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What'd you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? I'm a soldier, Vega. And I wanted to be the best damn soldier I could be. It doesn't get better than N7. So I hear. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier's the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone. And they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want that responsibility. You mentioned that before.
What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings, and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge? Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. But it got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. As a leader, you've got a job to do. Keeping everyone alive isn't it? If you're afraid to send your troops into a do-or-die situation, you'll never succeed. Yeah. Did you know that before you joined the N7? Yeah. That's why I was asked. And it's why they asked you. There's not a single N7 that hasn't sacrificed, either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Only you can make that decision, James. But I think you already know the answer. I'm glad you think so. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Of course not. Gracias. Well, I think I better get back to the hangar. Things here, it's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. I'll take your word for it. Thanks again, Shepard. Anytime. Bueno, sin mi consentimiento no hagas esas cosas, Shepard. Vale, ya no tengo más mierda por aquí. Sin mi consentimiento no hagas mierdas. O sea... Anda, que... Anda, huevos. Vale. Vale, el campo de restos Geth. El campo de restos Geth. Rannoch. Vamos a Rannoch. Vamos a salvar al almirante. Centro de Geth. Desactiva el servidor Geth. Salva al almirante. Vamos a salvarlo primero. Quizás sea más importante. Primero, salvar al almirante. Vamos a ir con Tali. Ya, vamos a aprovecharla, que está aquí. Y además de Tali, vamos a llevar a... Garus. Más que nada porque tiene la sobrecarga. Y viene muy bien, la verdad. La katana... No, vamos a ponerle la ATV... Pues menos mal que tiene el cacharro este, la Scimitar. Vamos a ver la Scimitar, que es más ligera. Total, tampoco voy a notar mucho la diferencia entre... vale, sí. Vale, y Garus, la Mantis, la Viper y la Vindicator. Vale, van todos a tope. Yo tengo 9 puntos que no puedo usar. Rebelde Turiano. Vale. Disparo de conmoción. Y luego tenemos munición perforante o mina de proximidad. Mina de proximidad. Vale, vamos allá. Vamos al rescate. Not yet. What's your status? The civilian fleet has taken significant losses since Zelkorus sacrificed his ship to destroy a Geth ground cannon. Searching for their lost admiral is the only thing keeping the captains from panicking. What makes finding the Admiral a priority? Despite opposing the invasion, he did an admirable job protecting our civilian ships. Without him, some of our non-combatants are planning to leave the flotilla. Picture the consequences, if you will. They'll be torn to pieces. Naturally, but the civilian captains have deluded themselves into thinking they
can reach the mass relay in time. Hopefully Chorus can stop the fools from presenting the Geth with such easy targets. The Geth have dug in down there. I might not bring back good news. It was always a possibility. There will be no blame if you come back empty-handed, Commander. Más os vale, os habéis metido vosotros en este lío. It appears our Chorus crashed within range of a Geth jamming tower. You must disable it on Be sure to proceed with caution. Zen? Admiral Zen. Vale, hemos perdido comunicación. This should make things interesting. We'll see in a minute. Take us in to the tower. We're taking fire. Sí, no. Realmente no nos ha dado ninguna, pero ya voy a salir con menos salud fijo. The Geth installed anti-aircraft guns beside the jamming tower. We'll have to disable them on foot. Once the guns are gone, you take out the tower. Vamos a ver. Right, Commander. Setting you down here. My people have been in exile for centuries. To be standing here in the land of my ancestors. ¿Dónde se va? Sería más fácil en SnowRunner. Jamming towers. Clever. But if we Vale, este tiene puesto esto aquí, ¿no? just towed in some asteroids. You want to drop meteors on Rannoch? You'd make it unlivable. The dust would settle, and you've already got the suits. Yes, Shepard. Un quariano muerto. They came so far. We need to radio Zal Chorus if we're gonna find him. Let's get to that jamming tower. You all right? I'm okay. Sí. Watch out for more mines. Ojo la jabalina. Ojo la jabalina. La jabalina sería para Garus. La jabalina sería para Garus. Pero la jabalina era un tochaco que flipas. ¡No! Vale, va con el fusil, así que da igual. Para una vez que evito yo la mina, te la comes tú, Garus. Muy listo no eres, ¿eh? El momento que esto se empieza a estrechar, cambiaremos a la escopeta, que tiene menos alcance, pero es más contundente. ¿Qué anda?
Madre. Oye, ese es Garus. Vale. Echamos un vistazo al cañón. Te toca. Vamos a defender. O sea, lo hago por el dron, ¿sabes? El dron de ataque y tal. Vale. A ver, nada, oye. Ahí. Allá. There, I got the gun offline. Good. Now let's shut down the two by the tower. Right away. Otra vez me ha quitado el... Vale. Vale, para adelante. Elimina las minas. Vamos a ver. You heard my message. Send out a distress call. Radios are down. You a soldier? Maintenance. Dorn hats. I clean engine parts. This place is filled with Geth. You should have hidden. I thought I could buy the other civilians time. Fight some Geth. There were so many. First time I've even held a gun. Don't move. We've got Metagel. I've lost too much blood. Go. Look for the Admiral. Destroy that jamming tower. And you can radio him. We'll find him, Dorn. I promise. Please. Listen. The civilian fleet didn't want this war. If there's even a chance that Admiral Chorus can get us out alive. And my son. Tell him. Tell Jonah that his father made it to the home world. We will. Rest well, Dornhast Vasrenok. Bueno, pues hay que ir a por esa torre. Traducción simultánea. Get turret.
Bueno. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a soltar el poder y largarme. Bueno. No hay mayor problema con... No, pero no te... Vale. Esto es... ¿Qué cojones? ¿Y solo puedo disparar para aquí? ¿Y para qué? No sé para qué es eso. Se han flipado un rato. Ah, vale, ya sé por qué. Uy, no sé para qué es. Es decir, igual es porque ahora nos toca... Igual es porque ahora nos toca hacer un... Ah, vale, qué bien. O sea, ahí ya había ido antes. Venga. Que antes lo has hecho muy bien. Voy. Ahora la pregunta es, ¿para qué ha venido Tali? ¿Para eso sal? Ah, vale. Vale. Bueno, vale, podríamos haber cogido la torreta también. No he visto torreta o qué había ahí. Torreta, ¿verdad? Estamos en un punto elevado, tío. Adiós. Hasta luego. Venga tú. Garus. Garus. Bueno, me da igual. Pero bueno. A Garus que a la otra le gusta echarse siestecita. ¿Por dónde?
Qué susto me has dado. Bueno. Vale. Pero no hemos deshabilitado la torre. ¿O sí? El pájaro brutal, ¿eh? Venga, José Manuel. Hasta luego. Lo del pájaro ahí delante de la nave en plan Checo Pérez ha sido brutal. This is Commander Shepard. Dorn didn't make it, Admiral. He didn't? I see. I'm coming in with the shuttle. Where are you? My surviving crew found their way to a clearing. I'll upload their location. Venga, va. Stay together. We'll meet you there. Ahora igual tenemos una pequeña esto, ¿no? Give us your coordinates. Leave me. My crew will soon be overrun. So will you. My people are non-combatants, Shepard. They'll be slaughtered. Rescue them. Admiral, I need you leading the civilian fleet if we're going to end this fight. Civilians, our entire race took up arms for this insanity. It's too late for us. It's only too late if you die down here. You can't possibly think you can stop this war. I don't know. What I do know is that I can't do it without your help. Ancestors, forgive me. Uploading my coordinates. We're coming. Bien, hemos elegido salvar a él porque nos están diciendo todos que él es muy importante, no es por otra cosa. Si él es importante, nosotros no podemos decir que no. Behind you. Get in cover. Clear. Go. Admiral, come on. Welcome aboard. Shepard, my crew. Perhaps there's still time. Hello? This is ᴘᴜᴇᴜ. Does anyone copy? Hello? We've got to go. I pray they found comfort in the homeworld skies. La verdad es que esta decisión ha sido también... Igual es más fácil, lo hemos dicho 1000 veces, que es más importante alguien que sepa... Have you talked the civilian captains into staying? Yes, they've regrouped into defensive positions around the fleet's core. If we hadn't stopped them from... Any aid I can offer is yours. After the Quarians drove the 괉 straight into the Reaper's arms, I'd give anything to stop the madness of this war. And that's why your people needed you back. Of course. It's time we turned our attentions to those we can still save. Farewell, Shepard. Yeah. Fly safely. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the 괉 are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the 괉 will pose no threat to Creator forces. You sound conflicted. While the old machines have unethical purposes, their upgrades have vastly improved our people. Observe. A 괉 processing signal. A single unit, I believe. Correct. Now, 10 nearby units networked cooperatively. Now, a single 괉 unit with the old machine upgrades. That's a fully evolved AI. Yes. We do not agree with the goals of the old machines, but we find this growth
Beautiful. Indicative of life. Sure, they're more complex, but saying they're alive... They have evolved. They were upgraded. And they will die for it. They allied with the Reapers. To save themselves from you. Maybe they don't have to die. You don't even think they're alive. But I do think they're useful. Commander, are you suggesting... I'm not suggesting anything. All I'm saying is, maybe they don't all have to die. It's a moot point until we take out that base. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted? That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reapers. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. I gave in to your reckless behavior before. The patrol fleet isn't... Espera un momento, aquí. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So, pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. I need the patrol fleet. I gave in to your reckless behavior before. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. Es un dilema, porque en un principio está diciendo de arremeter, pero arremeter sería peligroso. El tema es que si no arremeten, los flanquean, lo cual también es malo. I gave in to your reckless behavior before. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again, like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So, pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any... Es un dilema, vale. Hay unas naves que se están reparando y necesitan tiempo. Si no ataca, vienen los Geth, los flanquean y podrían destruirlo todo. Si ataca, igual les da tiempo a las otras a repararse. Hostias. Admiral Geralt is right. Withdrawing now puts the whole fleet at risk. As you say, Commander. All right, and you've got your ships. Thank you, Ron. You'll get them back in good condition. Esperemos que sea así. Esperemos que... Bueno, de hecho ya nos han dado el recurso, así que... Tenemos en Alianza la 103 de Marines. En el crisol hemos conseguido los condensadores de ISO optimizados que nos dio Aria, y de los quarianos pues nos dan un poquito. El Salcoris nos ha venido, que es el que hemos rescatado del planeta. La cuestión ahora es... a ver si aquí hay algo nuevo. I'm glad I could help. Whatever our disagreements, Admiral Chorus is an excellent commander. He just might save the civilian fleet. What do you need? I'll let you get back to work. Thank you, Commander. Bueno, nos vamos a quedar ahora en un punto en el que, bueno, pues vamos a tener una difícil tesitura. No creo que nos dé tiempo a hacer esa misión. Pues va a ser una misión que puede alargarse demasiado para lo que puede dar este capítulo, para el tiempo que tenemos real en este capítulo. No. Vamos a ver si cerramos las Primodom. Naptil Basgi Grigult. La Flota Civil te agradece que nos hayas devuelto a nuestro almirante. Taca, 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 taca.
Vale, sí. Es lo del el que hemos rescatado, vale. En un principio, ahora aquí nos va a salir donde estamos una misión más, que es la otra, que había 2, ¿verdad? Ah, no, hay 3, ahora hay otras 2. Vale. Tenemos ahora destruir la base y el centro de comunicaciones. Entonces, como tenemos 2 misiones, me quedo más tranquilo porque la cuestión era que igual nos quedaba solamente una y era un poco como, joder, solamente por una no vamos a terminar la misión de los quarianos. Pero bueno, nos hemos puesto en contacto con los quarianos, ya tenían montada aquí la gresca con los Geth y mira que les dijimos que no, les aconsejamos que no, porque nosotros no somos nadie para obligarles a hacer lo que ellos creen oportuno para su especie. La cuestión es que en un principio, cuando estuvimos en el juicio, dejamos claro que si bien la idea de recuperar el planeta era buena, recuperar su planeta natal, Rannoch, era una buena idea, no era buena idea hacerlo cuando no se tenían recursos y más sabiendo que venían los segadores, ¿vale? Eso ya es una ventaja nuestra porque sabíamos que había Mass Effect 3 y estábamos en Mass Effect 2, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en cierto modo nos encontrábamos con esa situación de, bueno, hablaremos y sobre todo, más que nada, pensando en quiénes podían ayudar a los quarianos a conquistar su planeta natal, aquel que hace 300 años creo que han dicho los Geth los expulsaron, ¿vale? Entonces, en un principio, cuando volvimos a por los recursos, a que se nos sumasen la flota nómada y los quarianos a la guerra contra los segadores, nos hemos encontrado con que habían iniciado una guerra contra los Geth, como consecuencia también de que los Geth se habían subyugado nuevamente a los segadores. Ahí no ha quedado claro. En un principio a mí yo he creído entender que el hecho de que los quarianos atacasen a los Geth en su planeta natal incitó a esta gente, a estos robots, a estas inteligencias artificiales, a recurrir a las viejas máquinas, y ahora estamos intentando arreglar este desaguisado y sobre todo intentar mediar en un conflicto que podríamos intentar tener las dos partes. Es decir, no hay que destruir a todos los Geth porque sabemos por Legión que hay Geths que son, bueno, que no tienen una intención de destruir a todo ser orgánico vivo, ¿no? Están intentando sobrevivir a su manera. Y luego estaban los que se adoctrinaron, los que adoraban a las viejas máquinas, que recordemos que las viejas máquinas eran los propios segadores, y bueno, esos sí que tenían una mayor voluntad asesina. O bueno, la cuestión es que ahora aquí en Rannoch, pues ya estamos dejando ver que no nos interesa que este conflicto deje un bando fuera. Nos interesa coger el mayor número de recursos posibles para luchar contra los segadores, y no estaría de más tener también a los Geth, aunque no parecen un recurso muy válido porque son fácilmente pirateables, ¿no? Pese a ser tan buenos y tan inteligentes, hemos visto, por ejemplo, cómo la evolución de los Geth, porque pese a ser robots están evolucionando, ya sabemos que son una especie de entramado, una especie de colmena de unidades que entre todas ellas tienen una especie de democracia donde todas votan y todas evalúan las diferentes decisiones, pero la evolución derivada de su fusión con las viejas máquinas, con los segadores, resulta que les ha permitido como crear una red neural dentro de su propia unidad de procesamiento. Y eso los convierte en seres vivos. Es un poquito complicado. Recordemos que los segadores tienden a hacer, digamos, coger un organismo, joder, lo diré, orgánico. Es que me resultaba redundante decir organismo orgánico, pero bueno, un ser orgánico lo medio transformaban, hacían una especie de simbionte con lo sintético, pero claro, estos ya son sintéticos. Pues parece que los involucionan o les introducen elementos que los hacen más orgánicos. Es como que aprovechan las características de los seres orgánicos, que siempre han tenido capacidades superiores a las de una máquina, porque en un principio las IAs, y lo hemos sufrido en numerosos videojuegos y sobre todo de conducción, pues lo que es la IA, por mucho que la hagas pensar, nunca llega a tener un comportamiento natural, o no tiene nunca se puede guiar por el instinto o por un razonamiento complejo, sino que todo está como muy sopesado a base de cálculos, estadísticas, digamos el Big Data y todas estas cosas. Evalúa y lo hace todo como muy aséptico.
aunque lleguen muy rápido y consigan progresos muy notables, les falta ese componente más propio de los seres orgánicos, que son pues el instinto, la intuición, un razonamiento complejo, pero complejo en el ámbito de cómo se te puede ocurrir algo así, esa inspiración, ¿no? Y bueno, pues ahí se ha creado un dilema. De primeras, no nos ha parecido bien que Legión haya adorado o haya visto productivo esa evolución, aunque no sé realmente en qué dirección iría luego su uso práctico, y por otro lado tampoco nos interesa que desaparezcan del mapa. Eso es un poco el balance del capítulo de hoy, que es la antesala de 2 visiones en las que vamos a tener que destruir la base de los segadores y desactivar el servidor ⴄ, que es el centro de comunicaciones, que presuntamente ese centro de comunicaciones es el que permite mantener cierto adoctrinamiento por parte de los segadores sobre estas máquinas. Pero eso lo haremos mañana en el próximo capítulo de Mass Effect 3 aquí en el canal de Basajaun Style a las 7 de la tarde. Lo digo por los que estáis en YouTube, por si lo veis. Sabéis que estamos aquí de lunes a viernes con esta serie. Hay algunas cosillas nuevas que tenemos que dar el paso para... Tenemos que terminar esto para poder iniciarlas, pero, te digo, vamos a meter un par de contenidos que pueden resultar muy interesantes en las próximas semanas, en la que ya nos acercamos al 2º aniversario del canal. Pues nada, gente, muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Muchas gracias a esa raid de Beba85 y a ese nuevo seguidor de Swace Music TV. Nos vemos en el próximo directo aquí en el canal de Twitch de Basajaun Gamer. Todo lo demás en el canal de YouTube. Hasta la próxima.